Bienvenidos. Esto es Elecciones en la Mira por NX Noticias. Y el día de hoy tenemos un gran programa con un gran invitado para tratar un asunto que ha estado el fin de semana en todo México y en todos los medios de comunicación respecto del listado nominal de electores de los mexicanos en el extranjero. Para platicar de ese tema, hoy traigo a un invitado de lujo, además que es amigo mío, a quien quiero mucho. Igualmente. Y nos conocemos desde hace más de 3 décadas. Es el actuario Juan Manuel Herrero, que él fue el responsable del primer padrón electoral y además fue director del Registro Federal de Electores. Entonces, es alguien que conoce perfectamente todas las tripas, los entramados, los procedimientos, y vamos a platicar con él para que podamos entender qué es lo que está pasando, porque ya sabe, aquí es el único programa en donde nosotros explicamos de manera técnica y clara, cuando los demás solo dan una nota. Bien, pues miren, para entrar en materia, el domingo se generó una polémica fuerte entre partidos políticos, los medios, bueno, tronaron durísimo contra el INE, porque había, o de este procedimiento del voto de los mexicanos en el extranjero, había un número importante de ciudadanos, 39,000, que inicialmente se habían inscrito al padrón y a la lista, y les cambió el estatus el INE de repente por una revisión. Pero, digamos, antes de irnos al problema, para tenerlo en el foco, comentarle al auditorio qué es el padrón y qué es el listado, porque luego es así de el padrón electoral, que no es lo mismo. Entonces, pues la primera cuestión sería como para dejarlo en claro, ¿qué es el padrón electoral? Sí, mire, además es una diferencia que como es muy pequeña, la gran mayoría pues no la aprecia, no entiende cuál es la diferencia. El padrón es el conjunto de ciudadanos que se registran ante el INE, ¿sí? Y la lista nominal es de esos que se registran, los que recogen su credencial. Parece mentira, pero hay un número de personas que se registran y luego no recogen la credencial. Y la credencial en un módulo o en una oficina del Instituto Nacional Electoral tiene un tiempo de vida a partir del cual pues se destruye. Entonces, aunque normalmente, que ese es un asunto interesante, la cobertura de la lista nominal con respecto al padrón está arriba, el 98%, siempre hay esa diferencia. Sí. Entonces, yo hice mi trámite y eso no es suficiente para poder votar. Para poder votar. O sea, yo ya estoy en el padrón, ya estoy empadronado. Ya estás empadronado. Cuando recojas tu credencial ya va a estar en la lista nominal, que es la que va a las casillas. El padrón no va a las casillas. Sino es la lista que nominal. Es las personas de la audiencia que lo esté viendo. Es el librito, cuando ustedes llegan a la casilla, el librito donde los checan a ustedes y les entregan las boletas, esa es la lista nominal. Así es. Que por cierto, algo que es bien interesante, México es el primer país en el mundo que pone las fotos en la lista nominal que está en las casillas, es decir, los funcionarios de casilla, gente como tú, como yo, ciudadanos, ¿sí? No solo reciben una credencial, sino tienen la posibilidad de ver la foto en el listado. Y corroborar contra la persona y contra la credencial. Así es. Que ese es un elemento de seguridad importantísimo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la primera cuestión técnica es padrón electoral, que además, como decías, el 98% respecto a la lista. Padrones, yo me registro, y listado nominales, ya registrado, recogí mi credencial, ¿no? Así es. Hay una diferencia de nada hoy, o sea, son 98 millones, creo que 750,000 contra 680,000, o sea, la diferencia es muy poquito, muy pequeña. Ahora, tratándose de los mexicanos en el extranjero, es el mismo procedimiento. Así es. ¿No? Entonces, aquí más o menos de las cifras que publicó el INE actualizadas al 27 de marzo, andamos en el extranjero, en el padrón electoral, alrededor de 1,700,000 ciudadanos, de los cuales son 670,000 que están en la lista nominal. Así es. Ahora, el problema son estos 39,000 que les cambiaron el estatus. Digo, porque también hay que decirlo,
parece que otros medios que pues, les gusta más vender la nota, dicen, hay el 70% de problemas. No, no es el 70%, es de los empadronados. Así es. En este último tramo, esos 39,000 es un número alto, pero no es el 70% del listado. O sea, el Registro Federal de Electores sigue siendo una maquinita que funciona muy bien. Yo insisto en que el primer elemento que le dio confianza a la gente a la creación del IFE fue el padrón electoral y la lista nominal. Yo creo que sigue igual, que es un padrón totalmente confiable y que si vemos, por ejemplo, lo que está resultando de un ejercicio que se hace todas las ocasiones que hay un proceso electoral que se llama verificación nacional muestral, que es una muestra increíblemente enorme, o sea, infinitamente más grande de lo que las reglas de la probabilidad dicen que tiene que ser, pero es una verificación que se va a campo a visitar una muestra de domicilios para estar seguros de que quien está ahí es quien dice ser y demás. Ya ese ejercicio se acaba de terminar, otra vez, totalmente confiable. Entonces hay que cuidar mucho cuando pasan estos puntos aislados, que puede decir, oye, entonces el padrón no está bien. No, el padrón está bien, está comprobado. Hubo la oportunidad, que está en la ley, de que los partidos políticos revisen esa lista nominal, hagan observaciones y la autoridad está obligada a contestar una a una las observaciones de los partidos. Los partidos. Fíjense ustedes, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el argot electoral le dicen la LEGIPE, en el artículo 151 se establece este procedimiento. Es decir, en el 15 de febrero, si no estoy mal, el INE le entrega a los partidos para revisión el listado y el padrón, las dos cosas, ¿no? Y tienen un mes para formular observaciones. Así es. Entonces esto es al 14 de marzo. Y luego el INE tiene otro mes para revisar las observaciones. Y para corregir lo que hay que corregir. Entonces, en ese proceso de revisión, los partidos políticos son los que de repente dicen, oye, se me hacen raros estos movimientos, este crecimiento, tantas inscripciones así, tantas, etcétera. Y entonces el INE, lo que es, aquí creo que es empezamos a ver el problema que, de decir, más que operativo o técnico, me parece que fue un problema yo creo que de mala percepción. De mala percepción o de mala decisión. Eso fue una muy mala decisión. Yo creo que hay las dos. La primera es que de pronto vimos que crecía mucho, como sucede en todos los procesos electorales, cuando se acerca la fecha final para registrarte, para hacer tu cambio de domicilio y demás. Claro, porque nosotros, o sea, no es que uno tenga la previsión, pero cuando uno ve que el plazo ya se va a terminar, pues siempre se incrementa. El número de movimientos se incrementa. O sea, eso es natural. Natural, totalmente. Ahora, debo comentarles también que Juan Manuel ha estado activamente en misiones de observación electoral con la OEA, en muchos países. Sí. En otros países, ¿ves este mismo comportamiento? No, en realidad, déjame decirte, finalmente la construcción del IFE es totalmente amarrada a las condiciones que se vivían en ese momento en el país. O sea, cuando uno ve la cantidad de acciones en donde están presentes los partidos políticos, no las ves en ningún otro país. En ningún otro país. O sea, esto que se hace en México, y qué bueno que se hace, es lo que ha logrado la confianza de los partidos en la institución. ¿Sí? De acuerdo. Independientemente de los últimos momentos, de las últimas fechas. Sí, pero ya es una trayectoria que viene del 90. Así es, tú puedes ver las encuestas de hace, que son 30 años para acá, y en los primeros lugares de confianza de la población está el IFE, el INE ahora, ¿no? Bueno. Incluso ahí pueden checar, hay una página que se llama, que es un proyecto que ya tiene más de 2 décadas, Latinobarómetro, que es un ejercicio, que es su encuesta, que mide confianza en instituciones, entre otras cosas. Así es. Y ahí pueden ustedes checar por país y a nivel latinoamericano cómo andan las instituciones, ¿no? Y entonces, fíjate, en esta acción que está obligado el INE, el Registro Federal de Electores, de tomar todas las observaciones, ¿sí? Y de dar respuesta una por una a satisfacción de los partidos. De acuerdo. Ahora, el INE tiene como límite digamos, esta parte de la revisión
venció el día 15 de abril. De abril. Para poder verificar declarar, y exacto. Y tiene otros 15 días que fíjense que esto es lo más importante. Sí. Se declara la validez del padrón y definitividad del padrón electoral. Quiere decir que, por ejemplo, ustedes cuando van al módulo después del 30 de abril, les va a decir, sí le voy a dar su credencial, pero pasando la elección. Porque no mueven el padrón y no mueven el listado para que empaten, digamos, en la medida de lo posible. En ese momento se congela el padrón y la lista nominal, se puede seguir haciendo trámites, pero efectivamente eso ya será para después de la elección. Y esa es una garantía que hay de que todas las figuras políticas alrededor de un proceso electoral están de acuerdo con el listado que dice quién es el que puede, el que ha reunido las condiciones para poder ir a sufragar. Ok, ¿no? Ahora, digamos, antes de entrar al fondo del problema, que ese me parece. Pero hay otro tema que luego los ciudadanos vamos al módulo y pasa esto de, chin, ya se me pasó, ya no voy a votar. Y entonces ahí es donde hasta se les facilita un formato de demanda y el tribunal es el que le dice, con esta sentencia y una identificación vas a poder tienes toda la razón, votar, ¿no? Tienen todavía la instancia del tribunal. O sea, aparte de todo lo que hemos platicado, todavía hay la instancia del tribunal que le mete mucho ruido a la operación del instituto, pero que es legal, es formal, es correcta, y entonces todavía vas a tener a unos que van a aparecer en lista nominal por instrucciones del tribunal. Y eso, si no me acuerdo, hace muchos años se llamaba listado T. Sí. Que es por el tribunal, sí. Pero ahí están todos los ciudadanos que van a poder votar, que no tienen credencial porque fueron tarde. Y que se presentan con su papelito exacto, a votar. Entonces van con la sentencia y otra identificación. Su papelito, y listo, su papelito. Entonces, bueno, sí. Ok. Entonces, digamos, para que tengamos, irnos aproximando en el tema técnico, digamos, creo que el procedimiento ya queda bastante claro. Lo que pasa es que son cosas que me apasionan y pues... Sí. Entonces, a veces pero además, muy rápido, ¿no? le da contexto y pone en el lugar y en el tamaño que tiene este asunto del voto en el extranjero, ¿no? O sea, para que no dramaticemos ni nos espantemos de más, hay todas estas actividades que te dan la tranquilidad de que es un padrón confiable, que no tiene... Exacto, o sea, digamos, el padrón nacional en México y la lista nominal anda sobre los 98 millones. Así es, y un poco más, ¿no? Casi la mitad, 98 y medio. El padrón anda en 1.400.000, el del extranjero, y el listado nominal en 600.000, números redondos. Y los emproblemados, sumando estos 99 millones, es decir, los 98 millones y medio más en los otros 600, de estos 99 millones hay 39,000 casos que son los que están emproblemados, digamos, como para ponerlo en... para dimensionarlo, ¿no? Sí, que tiene, yo creo que tiene varias variantes. Una, este ejercicio de revisión que hace el Registro Federal de Electores, esa solicitud de los partidos y de algunos consejeros que sienten que creció demasiado rápido al final. Entonces, oye, ¿sabes qué? Revísale porque nos llama la atención este asunto. Sacan un número, el problema es hasta el lenguaje que se usa, hay que tener cuidado. Dicen, sacan una muestra, no sacan una muestra. Sacan un número de registros que tienen ciertas características, porque si fuera una muestra, de esa muestra el 93.6% tenía errores, y entonces el resto... Si fuera una muestra, quiere decir que el resto también tiene el 93.6%. Entonces no fue una muestra, dijeron, no. En función de ciertas preocupaciones de los partidos, que dijeron, además, vamos. Que además, déjame decir, son preocupaciones que se vigilan de manera casi permanente. Por ejemplo, cuando hay una elección local, ¿sí? Por decirte algo, el Estado de México, ¿sí? Tuvo elección de gobernador. En la Ciudad de México no había elecciones y de pronto aparecen N,000 personas que cambian de domicilio para allá, de la Ciudad de México a un domicilio en el Estado de México. Es decir, se llama turismo electoral, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que llamó la atención, que había algunos registros, ¿sí? Ellos decían que más de 10, más de 20, ¿sí? Que estaban todos en un mismo domicilio. Razón
Una de las razones. Es una de las razones. Otra, normalmente sí se hace una revisión de de todos los documentos y de lo que uno ingresa para poder estar en el padrón. Acá empiezan a detectar que traen registros en donde, aparte de la copia de la credencial, tiene que haber una firma en el documento. Y que no coincidían las y firmas. No coincidían las firmas, o la firma, en algunos casos dicen que era una fotocopia de la firma de la credencial puesta Ahí. en el documento. Bueno, ahí se puede acusar mala fe, y entonces pasan a formar parte de estos 39,000 casos que están revisando, ¿sí? Entonces, yo creo que sería importante, digamos, tener el catálogo de irregularidades, que en unos momentos te preguntaré, para ir desbaratando cada uno y después analicemos la buena o mala decisión que tomó el INE con respecto a este asunto, que creo que causó un ruido innecesario, o sea, como que tronaron unos cohetes donde no era, ¿no? A ver, lo normal es que tú vas aceptando los registros de la gente y es ahora, en el mes de abril, que dice que hay en marzo, a finales de marzo, sí que dicen, oye, estos casos queremos que se revisen. Cuando tú ya le mandaste a la gente que está habilitada para votar. Justo, ahí es, creo que, importante, porque el INE, aunque es un órgano autónomo, pero como todos los... emite actos de autoridad, actos administrativos. Así es. Y el que a ti te confirme que ya cumpliste los requisitos para estar en el padrón y que en consecuencia estarás en el listado, al revocarlo, no hay, o sea, ahí hay un vicio jurídico gravísimo, pero de proporciones, no por el tema a lo mejor del número, pero sí porque no hay una instancia, ni una demanda, ni un mandato judicial que te permita cambiar tu propio acto de autoridad sin mediar absolutamente nada. Así es. Y entonces, también el propio INE se da cuenta de que lo que está pasando no es normal, porque además todos empezamos a recibir comunicaciones de gente que conocemos en el extranjero, estudiantes sobre todo, gente joven, embajadores de México que les avisan que están fuera, ¿no? Ok. O sea, tampoco hay un sesgo de eliminación. No, o sea, ¿no? Les agarró parejo a todos. Agarró parejo, y ahí en ese agarró parejo dices, a ver, vamos a empezar a analizar, porque si dijiste que estos 5 tienen el mismo domicilio, sí, en la universidad, o son roomies en algún departamento y tú ya los calificaste, aguas, ¿no? ¿Qué hace? Y esa es una conferencia de prensa que dio hoy el INE. ¿Qué hacen? Bueno, ¿saben qué? Votar pueden votar. O sea, de entrada, todos estos van a poder votar. A lo mejor ya no pueden votar a distancia. Tienen que ir. Claro, sí, ahí, aunque me parece que es un poco, como que fue un discurso para salir del paso, sí, pero bastante empantanado dejó al ciudadano, ¿no? Sí. Porque sí. Pero bueno, ahora en unos momentos vamos a profundizar en este tema. A ver, regresando al tema, entonces tenemos un catálogo de inconsistencias o de irregularidades posibles, ¿no? Sí. La primera es que no coincidía la firma o que fuera fotocopiada, ¿no? Esta parte. Sí. Que la credencial viniera, o el formato de credencial viniera cortado. Y luego ya de ahí se derivaron otros que ya son más... domicilios que no estaban completos o no eran correctos. Ok. Domicilios en donde había registradas muchas personas. El muchas no me queda claro, creo que dicen más de 10, no la tengo clara, pero sí, muchas personas, ¿no? Pero pues en una universidad se conectan por la misma dirección de internet y... Ese es un elemento que sirve en elecciones locales, cuando la gente cambia a un número grande de personas, por decirte algo, de este estado al municipio A que me interesa ganar. Sí. Y entonces voy, los inscribo a todos y los inscribo en un domicilio. Y el día anterior a la elección, ahí van y votan y distorsionas el voto, ¿no? Pero en el extranjero lo que está sucediendo es que muchos son estudiantes
Claro. y el domicilio es el campus universitario. Seguramente, sí. Entonces, bueno, pues ese es. Ahora, me llama la atención porque el INE le da a los ciudadanos hasta el 5 de mayo Ah, para, ojo con esto, hasta el 5 de mayo les da para completar lo que les están pidiendo que completen para que no sea improcedente, para que puedan votar. Pero ahí hay un problemota enorme, que no sé si no vieron los consejeros, que el padrón electoral es a fin de abril, el 30 de abril. el 30 de abril, se tiene que declarar definitivo y firme. Entonces ahí me parece que hay un problema técnico, corrígeme si... Sí. Porque si yo no estoy en el listado del extranjero, digamos, si califica el INE el 30, porque lo tiene que ser el 30, porque es una fecha fatal de ley, Así es. cierra el padrón en México. Eso quiere decir que si yo estoy en el extranjero, en este limbo, ya no quedé en México. Ajá. Y si después quedo fuera con esta validación que vuelve a hacer el INE, me dice, no, tú de todas maneras te quedas fuera, ya no se pudo ¿Qué votar. va a pasar? ¿No? Yo creo que es más esa incertidumbre. La otra, de acuerdo a lo que están contestando los consejeros, es no se preocupen, van a poder votar. A mí me entra la duda, ¿para qué hicieron la revisión? ¿Para qué le dijeron a casi 40,000 que están mal? Y a ver, me parece que fue un poco de burla, ¿no? O sea, ¿van a poder votar? Sí, regrésate a México. No, les están diciendo que van a poder votar en La sede las consular, casillas de los consulados. De los consulados. Sí. Pero a lo que me refiero es, a ver, yo ya te mandé una comunicación en donde te digo que estás fuera. Hayas respondido comunicándote un teléfono o llenando el formato de inconformidad, resulta que ahora lo que te están diciendo es, no te preocupes, vas a poder votar. Entonces digo, ¿y entonces cuál fue el sentido de la revisión? Ya olvídate si van a estar o no van a estar. Pues, ¿cuál fue el sentido de la revisión? Si estás diciendo, no has calificado, no has dicho quién sí y quién no. A mí me parece, no sé, esta decisión, yo creo que les tembló la mano, para decirlo bonito. Yo creo que hay de entrada un error de comunicación, que ese es el primer tema. Me parece que se manejó mal esto, que debieron pensar muy bien cuál podía ser el efecto y no lo vieron. No o sea, lo vieron. Esta parte del plazo. Sí. Y además, otra de las cosas en temas electorales. En tema electoral hay un principio que rige los procesos electorales, entre otros, que es el de definitividad de las etapas del proceso electoral. Lo que quiere decir es, cuando yo paso una fecha para hacer cierto acto, ya no me puedo regresar a volverlo a revisar y a volverlo a hacer. Sí. A menos que el tribunal me lo ordene. Pero los plazos prescriben. Exacto. Y por eso se llama proceso electoral, porque de aquí a acá es esto, aquí esta fecha se acabó esto, y empieza esto, y de aquí a esta fecha es esto. Claro. Y lo que dices tú es cierto, o sea, a ver, que no te vas a poder regresar. Esto ya precluyó, que es la palabra que los actuarios no sabemos ni qué quiere decir, pero que se usa mucho en el derecho medio ya electoral. Caducó, ya se venció, ya sí. No lo puedes ejercer. Así es. Entonces, así es. Pero ese es el principal problema, porque los partidos podrán impugnar después del 30 de abril lo que decida el INE. Pero el problema es que tú debías estar vivo el plazo para estos 39,000 casos. Entonces, queriendo dar solución a una petición de partidos, me parece que técnicamente fueron, sobre todo, no tanto el área técnica y el tema del padrón, pero sí, me parece que sí mostraron una terrible forma de manejar las cosas, no vieron los problemas técnicos que se van a ocasionar. Sí. Y esta parte de declarar no, bueno, a ver, tú puedes ir a la casilla consular. Pero dice, pero bueno, hay pocas boletas. Y tampoco dicen que mientras más lejos estás en las casillas especiales, votas por menos cargos, ¿no? Sí, entonces, es una. Y la otra, en el tema, imagínense ustedes que están en un proceso de obtener residencia, por ejemplo, en Estados Unidos, y no esos procesos pues no te dejan salir del país. ¿Y entonces qué vas a hacer? Dicen, no, sí vas a poder, vente a México. Pues no puedo porque estoy en el proceso de mi residencia, ¿no? Fíjate, hace rato comentabas tú digamos, una salvedad que hay en el proceso electoral, que es que alguien interponga una denuncia al tribunal y que aparezca el famoso listado T, ¿no? Yo no sé si están pensando hacer eso, pero ojo,
Esa es una decisión del tribunal. Exacto. No del instituto. Están poniendo una decisión en manos del tribunal que no sabemos además técnicamente qué va a implicar, Ajá. porque es para 39,000 casos del extranjero que tendrían que habilitar con una base especial de Así las es. sentencias Algo habrá para que que hacer. pudieran votar. Sí. Pero bueno, Ese es un problema. es un problema, Es un problema. y me parece que sí, aquí los señores consejeros creo que sí metieron las patas hasta adentro. Y al día de hoy el asunto es, pues todavía no está resuelto. No está O sea, resuelto. Hoy salieron a dar una conferencia, pero eso es, digamos, la buena fe. Vamos a ver que esto se pueda y que todos puedan votar, ¿no? Está muy bonito que todos puedan Sí, votar, sí. pero no hemos visto cuál va a ser el resultado. Habría que preguntarle a nuestros paisanos en el extranjero qué ha pasado con ellos. O sea, ¿qué les han dicho a los que han llamado por teléfono que aparentemente... ¿Y cómo va el avance? Sí. Y el INE debería de estar dando un avance de cada caso y de cuántos se están reportando, etcétera, porque... Sí. Por ahí tenían una tabla en donde venía por cada una de las causas por qué rechazaron ¿cómo se llama? El registro, ¿no? Bueno, pues esa misma tabla ahora tienen que decir, ¿qué pasó? Voy a decir cualquier cosa, con los 1,803 que tenían esta bronca. La firma no checaba con la de la credencial. ¿Qué ha pasado con los 1,000? Pues ¿sabes qué? 800 ya nos hablaron, ya nos se... contactaron. Bueno, pues hay 1,000 que ya bailaron. O sea, yo creo que la transparencia es fundamental. Claro. Fundamental. Pues vamos a seguir muy pendientes de este asunto. Juan Manuel, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Elecciones en la Mira. Vamos a darle puntual seguimiento a este asunto porque sí tiene implicaciones técnicas. Me parece que el mensaje que hay que se tiene que quedar la audiencia es: el padrón es confiable, la lista es confiable. Así es. Y este es un problema que ocasionaron los consejeros por, digamos, falta de pericia. Pero bueno, pues vamos a estar pendientes a ver cómo van solucionando o problemando el asunto. Sí. Me despido de ustedes. Gracias por el favor de su atención. Esto es Elecciones en la Mira por NX Noticias.